Así que, si te parece, mi querido Alberto, pues vamos dándole entrada a nuestra querida mesa con nuestras queridas nerds, con Elisa Godínez, la doctora Elisa Godínez y la maestra Renata Turrent. Aunque Renata se va a incorporar un poquitito más tarde, en unos minutos se va a incorporar, pues ya se encuentra con nosotros Elisa Godínez. Muy buenos días, mi querida Elisa, bienvenida. Hola, mis queridos Ernesto, Alberto, ¿cómo están? Muy buen día. ¿Cómo está, doctora Elisa Godínez? Buenos días, bienvenida. Con mucho gusto de estar con ustedes. Gracias, mi querida Elisa. Elisa, pues pasó finalmente la consulta de la revocación de mandato. Lo hablamos aquí el día de ayer con los Maxi abogados. Alberto y yo comentábamos que nos falló el cálculo por lo menos casi por 7 millones de votos. Nos sorprendió muchísimo la participación ciudadana que hubo para la consulta de la revocación de mandato, un respaldo al presidente del 91% de las personas que fueron a votar. Y pues entramos al otro proceso y a los otros golpeteos de, pues ahora la reforma eléctrica, la anunciada reforma electoral, y bueno, pues están los golpeteos a todo lo que da. ¿Cuál es tu valoración, mi querida Elisa Godínez, con respecto de pues el resultado de la consulta de la revocación y al entramado al que estamos entrando ahorita ya en este mismo mes de abril? Pues mira, yo coincido con ustedes en el hecho de que digo, yo ni siquiera me atreví a hacer un cálculo y de mucho menos de manera pública, porque la verdad que no tenía, sinceramente, suficientes datos para saber o sentir que tenía como una idea muy clara de cuánto iba a ser la participación. Sin embargo, lo que quiero decir es que yo también estoy sorprendida, me parece que fue un ejercicio de participación bastante importante y nada desdeñable, considerando que es la primera vez que se lleva a cabo, considerando que tuvimos una autoridad electoral que prácticamente se dedicó a boicotear este ejercicio. No hay que olvidar que incluso en diciembre pasado anunciaron prácticamente que no lo iban a llevar a cabo y fue el Tribunal Electoral el que les enmendó la plana a los del INE y les dijo, no es de que quieras o no, es que se va a tener que hacer, ¿no? Y luego además, bueno, todo el tema del presupuesto, utilizando, digamos, este argumento de la falta de presupuesto y el hecho de que, digamos, el gobierno federal no le otorgara mayores recursos al INE y el INE pues argumentó con esto que no podía llevar a cabo una consulta con las dimensiones más amplias, ¿no? Con más número de casillas, etcétera, ¿no? Y luego además, por si fuera poco, el propio INE también con muy poca publicidad, muy poca promoción de la propia consulta, y, y también el hecho de que sus dos consejeros más conspicuos, ¿no? El consejero presidente y su escudero Murayama, prácticamente se dedicaron en estos meses, en estas semanas pasadas, pues a amagar y a provocar y a prácticamente no apoyar este ejercicio. Entonces, en ese contexto me parece muy notable el nivel de participación que hubo. Eh, Hablar de 18% aproximadamente del padrón que participó en estas condiciones, yo creo que nos habla de que, contrario a al discurso de la oposición, que hizo todo un galimatías para primero decir que hace un par de años decían que, bueno, el presidente tenía que renunciar. Luego, ya que había esto, dijeron que no, que la consulta era para una manera de ratificar del presidente y que solamente servía para
impulsar su popularidad y medirse, y que era casi un ejercicio egoísta del presidente, egocéntrico, y que entonces no había que hacerle caso a eso y había que hacerle vacío. El punto es que a mí me parece que independientemente de eso, si uno compara cuáles fueron o cuáles han sido los números de participación de otro tipo de ejercicios que no son elecciones, pero que son ejercicios de participación de este tipo, como la consulta para el juicio de expresidentes y otras consultas que se han llevado a cabo a lo largo de este sexenio, pues llama la atención que esta participación ha crecido y ha crecido de manera muy notoria. Entonces, en poco tiempo. Y entonces eso significa, en mi opinión, que la gente sí está, primero, ávida de participar. No son todos, por supuesto, es la primera vez que tenemos tantas consultas de este tipo en tan poco tiempo, pero sí está viendo como una avidez de participar en esto, pese a todo en contra, digamos, a nivel de la autoridad electoral, y que, bueno, que es parte, en última instancia, de lo que como sociedad y como ciudadanos actualmente tenemos que valorar, ¿no? Tenemos que valorar como una posibilidad de seguir ampliando y seguir profundizando y seguir extendiendo la democracia, no solamente, ¿no? O más allá de la cuestión meramente electoral, ¿no? Del contexto de elecciones y demás, ¿no? Yo creo que es muy saludable, y en ese sentido encuentro que desde esa perspectiva está súper bueno lo que vimos el domingo. Ahora, hay otro aspecto que me parece importante, y es un poco el significado o los significados que se pueden obtener de este ejercicio del domingo. Yo me centraría en el hecho de que, más allá de comparaciones, porque ayer, entre el domingo en la noche y ayer, y seguramente seguirá toda la semana, estos ejercicios de comparación numéricos, que si tantos votos, que si no, que si, por supuesto, la oposición va a tener su propia narrativa con respecto a, no, es un fracaso, ¿no? Porque no alcanzó, es decir, con una serie de comparaciones que honestamente no están bien construidas y no vienen al caso. Por otro lado, los simpatizantes del presidente y todo esto, pues van a decir que sí fue un número muy importante, etcétera. Pero más allá de eso, lo que creo es que habría que leer esto como una señal muy importante, creo yo, de la fuerza que tiene el presidente y en el contexto de su último tramo de gobierno. Lo que eso le puede permitir, lo que eso muestra en términos de yo diría, la manera en la que la oposición está en la lona, ¿no? En la lona, porque pues no hay manera de contrarrestar y de comparar y de negar que el presidente en su último tramo de gobierno, si uno contrasta con otros presidentes, pues está muy, muy bien, tiene una capacidad para movilizar, está mostrando pese a todo un músculo importante, y mientras tanto la oposición pues está sin poder articular un proyecto, sin poder articular un discurso, sin poder enfrentar esto, porque decidieron hacerle vacío, porque no quisieron, en mi opinión, ir a competir, porque sabían que no tenían con qué competir, que iban a perder, básicamente. Entonces, pues yo lo pongo así. Ahora, me parece que el hecho de que este ejercicio se diera tan cercanamente a esta discusión que se supone que hoy íbamos a empezar, bueno, hoy iba a empezar en el Congreso, pero se movió para el domingo, ¿no? Todo el tema de la reforma eléctrica en el Congreso, pues creo que hubiera sido mejor que hubiera habido cierta separación, ¿no? Entre estos dos fenómenos, estos dos eventos, pero sí creo que ante los resultados del domingo la oposición no va a tener más que, digo, y la oposición en el sentido de todas las fracciones que hay, que están, bueno, o sea, tienen momentos en los que se articulan,
y lo que creo es que van a utilizar este momento para intentar rearticularse, porque es pues lo único que les queda, por lo menos de momento, para levantarse del trancazo del domingo, ¿no? Eso diría como un poquito para empezar. En lo que comentábamos ayer, Ernesto y yo, doctora Elisa Godínez, sobre lo que resultó en la jornada del domingo pasado, referéndum para la revocación de mandato del presidente López Obrador, yo decía que era una muestra de cómo hay un desconocimiento importante de parte de los medios de comunicación convencionales y también de muchos políticos, sobre todo de oposición, sobre ese respaldo, esa fuerza que tiene el presidente López Obrador, justamente en sitios en donde la República de Twitter no hace de las suyas. Yo comentaba imágenes, un artículo que publicó Chiapas Paralelo, que es un medio que forma parte de la alianza de medios de la red de periodistas de a pie, donde publicaba imágenes de las votaciones en las ciudades, en Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo, e imágenes también en comunidades rurales de Chiapas. En las ciudades estaba semivacío y en las comunidades rurales estaba abarrotado. Y así en muchísimas otras partes de la República, y hasta juntar estos 16 millones de votos, que fueron una cantidad inesperada. Entonces me parece que esto es como una especie de lección sobre, de nuevo, lo que no se ha aprendido por parte de medios, los medios convencionales empeñados en su agenda de promoción de odio en algunos casos, y de la oposición, que cree que con ser contundentes, con ser agresivos, con presentar sus argumentos, entre comillas, en Twitter, en Facebook, o en la Cámara de Senadores, o en algunos mítines ahí, con eso basta, con eso es suficiente para llamar a las masas y convocar a un respaldo mayoritario, y no es así, no es así. Está muy claro también en qué posiciones están dentro del electorado, que se van definiendo cada día. Yo quisiera pedir su reflexión en dos temas. Uno, doctora, una muy buena parte de la gente que no votó, que hizo caso pues al llamado a no participar, se encuentra en la clase media, no solamente de Ciudad de México, sino en otras ciudades como Guadalajara o Monterrey, por decir algo. La reflexión que le quiero pedir, una es: ¿perdió Andrés Manuel la clase media? ¿Se puede recuperar? Y la otra, que tiene que ver también a propósito de la cantidad de personas que votaron. La oposición insiste mucho en que es el 18% del padrón, que hubo menos votantes de los que obtuvo Andrés Manuel en 2018, que con esos no bastan, en fin, quieren transformar, darle la vuelta al discurso para decir que fue una derrota y no una victoria. Siguen en su república de Twitter, en su mundo paralelo, y pierden de vista un dato que le quiero pedir una opinión, doctora. Hablamos de 16 millones de personas, 15 millones que votaron y que representan el 90% de los participantes que votaron porque el presidente se queda. Son 15 millones de votos duros. Con eso, nada más con eso, se gana una elección presidencial, doctora. Si tomamos en cuenta que son más de los votos que obtuvo, por ejemplo, Ricardo Anaya. Ese es el voto duro del presidente López Obrador. 15 millones de votos, nada más para empezar. Esos multiplíquenlos por los que puedan convencerse de aquí en adelante. Creo que la oposición no está viendo justamente esa parte, ¿no? Que ya está ahí el músculo. El presidente, la 4T, tiene asegurados 15 millones de votos. La oposición, quién sabe cuántos. Si vemos 2024. ¿Qué piensa usted, doctor? Estoy totalmente de acuerdo con tu punto de vista, Alberto. Ayer leía un tuit, por cierto, el hijo de Jorge Castañeda, que decía algo así como, el número, ¿no? Estos 15 millones no son el techo, sino que son el piso, ¿no? Algo así. A lo que voy con esto es que, sí, hay un extravío absoluto de la prensa corporativa y de la oposición en este sentido. Siguen mostrando que no entienden lo que está pasando, incluso después de 3 años y medio. O sea, ya va más allá de la mitad del sexenio de López Obrador y siguen sin entender en qué consiste, por qué pierden, etc. Se contentan, me parece, con un desgaste real y con una confrontación
que es real también, a mi juicio, que es la que López Obrador tiene con la clase media. Yo sí creo que es un sector que en su mayoría, no digo todo, pero en su mayoría, quien lo votó desde ese sector ya no está tan contento, o sea, ha perdido, digamos, esa simpatía y tal, ¿no? Ahora, yo eso lo explico, o tendría una explicación para eso, pero bueno, antes de entrar a eso, sí, lo que yo observé fue que en las grandes ciudades, y a propósito de esto, la prensa, algunos medios de comunicación se ensañaron en mostrar las casillas, por ejemplo, semivacías en las ciudades, ¿no? Como diciendo, uy, no, esto va a ser un fracaso, nadie va a participar. Miren en Polanco, decía el Reforma, miren en Polanco cómo las casillas no, no están concurridas. Bueno, pues naturalmente que Polanco, pues no, ahí no, y ahí es precisamente uno de los lugares en donde, de varios en la Ciudad de México, en donde estos discursos de la oposición y de los medios de comunicación pues tienen mayor eco, ¿no? Y esa gente, pues no, esa gente es la que salió a decir la semana pasada, terminas y te vas, ¿no? En fin, entonces, tomar como base solo lo que pasa en las ciudades, pues es no estar entendiendo nada, porque en contraste lo que vimos es una participación muy nutrida, sobre todo en zonas rurales, sobre todo en ciertas regiones. El sur del país me parece que fue contundente. A mí me llama mucho la atención los números de Yucatán, por ejemplo, sobre todo también en contraste a lo que vemos en unos medios de comunicación y también de parte de otros grupos opositores, que es que, por ejemplo, no se quiere el Tren Maya y todas estas cosas. Que, insisto, podemos hacer otro programa y hablar del Tren Maya y todas las críticas que haya que hacer, pero lo cierto es que en Yucatán, por ejemplo, la gente salió a votar y salió a votar, por supuesto, en favor, ¿no? De que el presidente sí. ¿Qué significado tiene esto en este contexto? Bueno, yo se lo dejo a la gente para que lo analice también, ¿no? Entonces, lo que creo que hay que ver es que López Obrador refrendó, creo yo, su pues alianza con su base, y específicamente esa base tiene que ver con lo que, por cierto, otra cosa que la oposición y algunos comentadores mal llaman, ¿no? La masa, el pueblo, que casi no alcanza la categoría de ciudadanos, ¿no? Porque los ciudadanos son gente informada, son gente preparada, son gente educada, pero la masa amorfa, así decían por ahí, pues es gente que no está preparada y que es manipulable y todo esto. Bueno, ese pueblo, esa masa que tanto desdeñan, es la que tiene mayor relación y mayor, pues sí, apoyo de López Obrador. Entonces, mientras sigan sin entender cuáles son los resortes que motivan a esa masa a participar, a salir, a apoyar al presidente, pues van, creo yo, a seguir estando tan extraviados como están. Ahora, la cantidad de personas que votaron. Insisto en recordar que, bueno, ahí hay sigue la discusión de que si es mucho, de que si es poco, de que si... A mí, insisto en recordar el hecho de que para hacer un ejercicio inédito en este país, 18% del padrón es un número nada desdeñable. Y que además el 90% de esa participación sale a apoyar que el presidente siga, pues contrasta con todo lo que vemos en los medios de comunicación y el discurso de la oposición, que dicen que no, que esto es un desastre, que todo va mal, que ya nadie lo quiere, que ya debería irse, que, a ver, bueno, tuvieron la oportunidad y no la usaron. Yo me pregunto por qué. Lo dije hace rato e insisto en creer que lo que pasa es que esta gente estaba acostumbrada a no a competir,
sino a participar en las elecciones y en todo esto, pues en un escenario muy, muy positivo para ellos, donde ellos no tenían prácticamente que esforzarse porque lo tenían ganado. O iba a ser muy poco el margen en el que tuvieran que realmente competir, ¿no? Y ahora sí, en el 2018 se dieron cuenta que no, pues que sí, que esto sí es en serio, ¿no? Y por eso me parece muy importante resaltar también algo, bueno, lo que yo considero una lectura ahí, de que en términos generales, López Obrador sí ha sido muy fiel a dos cosas. Apostar, digamos, por la vía legal, por la vía pacífica, siempre, y apostar, pese a todo lo que digan sus detractores, a la vía institucional, ¿no? Y a utilizar, con todo lo no buenos que estén las instituciones, digamos, a seguir insistiendo en utilizarlas y en mejorarlas en tal caso, y me refiero en este caso al INE, ¿no? Con todas las críticas que le hace y lo que sea, pero bueno, ahí está mostrando, creo yo, una vocación institucional y democrática. Y por otro lado, otra cosa en la que honestamente creo que sus opositores y sus adversarios nunca le van a poder competir, que es la manera en la que construye la relación con su base y cómo apuesta también a movilizarla cuando tiene que movilizarla. Tu micrófono, Ernesto. Pues no se activa el micrófono. Ahí está. ¿Ya estoy? Dale. Ya, ok, perdón. Mi querida Elisa Godínez, pasó ahorita entonces todo este revuelo de la revocación de mandato, más allá de los ángulos que querían colocarle tanto opositores como simpatizantes del presidente López Obrador. Entramos a la siguiente fase y que es, pues ya, ahorita el debate, la discusión en lo que toca a la reforma eléctrica y de que el litio y otros minerales puedan ser considerados como minerales estratégicos de la nación. Hubo un show ahí mediático también de los legisladores, que si la pijamada, y ahí se ven con las maletas, y qué barbaridad. No, es que de veras lo comentábamos al inicio, dices tú, ¿hasta dónde hemos caído? Pues, ¿hasta dónde estamos llegando? Porque uno ve las realidades que están pasando en el país y estos haciendo un show ahí con sus pijamadas es verdaderamente tremendo. Pero bueno, hay un fondo y que es una reforma eléctrica. Y se pospuso para este domingo. Son los movimientos políticos que está haciendo también el partido Morena y los movimientos políticos que están haciendo los partidos de oposición. Se entiende, es un juego de poderes que están ahí ahorita a todo lo que dan. Y ve uno los discursos, hace rato pasábamos el de Jorge Triana, o esta imagen que se veía de este cabildero italiano al lado de una diputada de Edna Díaz, de la diputada del PRD, una verdadera vergüenza. Yo no tendría cara en el caso de la diputada, que me agarren ahí con un cabildero italiano en plena discusión sobre la reforma eléctrica, sentado ahí a un lado como si fuera diputado. Es verdaderamente un escándalo. Ni siquiera le dan una dimensión, no hay un sentido de ubicación, de proporción, un sentido común mínimo, de esencia mínima para ocultar cosas. Ya es así a cielo abierto. ¿Qué decir? ¿Qué está en juego? Hay escepticismo de algunas me incluyo, en el escepticismo de que se vaya a aprobar esta reforma eléctrica. Mi fantasía es estar equivocado. Y este esfuerzo todavía que siguen haciendo
por querer minimizar el tema del litio y los minerales, y esta propuesta que hizo el presidente de que en caso de que no pase, pues va a enviar una propuesta para modificar la ley minera, que ojalá lo hiciera, aprueben o no aprueben lo del litio, ojalá como quiera se hiciera esta modificación. ¿Cuál es tu balance? ¿Dónde tenemos que colocar esta parte, Elisa Godínez, y las dimensiones que puede tener? Por ejemplo, me quedo pensando en el PRI, ¿qué tanto le va a beneficiar o perjudicar? El PAN ya sabemos que no se va a mover, pero algunos legisladores del PRI, que ahí hay todavía la duda de si unos van a votar o no, se van a ceder o no, van a acceder o no. ¿Cuál es tu valoración ahí, Elisa Godínez? No, pues está, la verdad que yo digo de pronóstico reservado, en el sentido de que en lo personal nunca pensé tampoco que esto iba a ser fácil, ¿no? Ah, sí, ya se tiene fácil la aprobación de la reforma. No, yo creo que lo que hemos visto en los últimos días ha sido muy contundente. La votación de la semana pasada en la Suprema Corte de Justicia muestra precisamente las tensiones que hay, en el sentido de que, fíjate, me llama mucho la atención ahora que estabas diciendo esto de las escenas y los discursos. Hay quienes dicen, en la oposición, yo he escuchado así como, ¡qué barbaridad! El secretario de Gobernación fue a la Suprema Corte de Justicia a hablar, ¿no?, con los ministros. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede ser? Eso es malo porque el Poder Ejecutivo se está queriendo controlar y meter en el Poder Judicial. Mira, yo lo que veo más bien es que hoy eso es abierto. Y no entiendo por qué escandaliza eso y no escandaliza que, para estas personas, el embajador de Estados Unidos, que por cierto, no hay que olvidar, es un ex cabildero prácticamente de la industria energética, haya estado presionando al presidente, por supuesto, al gobierno de México en varios ámbitos. Y sin tapujos, ¿eh? O sea, sin tapujos. Incluso eso implicó que el presidente lo haya dicho públicamente, ¿no?, que se estaban recibiendo las presiones, etcétera. Todo, digamos, mantenido en un nivel, digamos, de relación diplomática y sin aspavientos, pero eso está ocurriendo a la luz de todos. Ahora, las lecturas que hagamos de eso, dependiendo de dónde estemos, bueno, pues ahí es en donde creo que lo que cada quien va a querer mostrar es, pues, reforzar su posición. Yo lo que veo es que hoy por hoy ese tema, específicamente el tema de la reforma eléctrica, es la madre de todas las batallas o una de las batallas más importantes de este sexenio. Ojalá hubiera posibilidades de que se aprobara en los términos en los que implique que el Estado regrese a tener la rectoría de la industria eléctrica y, por supuesto, en los términos en los que el litio se proteja y sea considerado un bien estratégico de la nación. Yo creo que eso sería lo ideal. Ahora, como no va a ser tan fácil porque pues no estamos en la primera mitad del sexenio, en donde Morena tenía la mayoría, ¿cómo se dice? La mayoría absoluta. Mayoría absoluta. La mayoría absoluta, ¿no? La mayoría absoluta en el Congreso, ahora tiene mayoría, pero no le alcanza porque necesita tres partes, bueno. Tres cuartas partes, ajá. Tres cuartas partes. No las tiene, entonces tiene que negociar con los partidos. Bueno, yo creo que también en ese sentido, pues el PRI con su parafernalia, su show, su performance de ayer, a mi juicio solo viene a comprobar pues lo perdido que está, y que creo que entre el PAN y el PRI, pues ellos son los que más tienen que perder, ¿no? Yo sí creo que son los que más tienen que perder, porque sí estarían mostrando, bueno, su
ya lo que es desde hace varios años su vocación o su proclividad, digamos, a lo neoliberal, a volverse, digamos, instrumentos de los intereses creados, como se dice, ¿no? En este caso, bueno, pues de todos los que se vean afectados con esta reforma, ¿no? Está siendo más que representante al pueblo mexicano, pues está siendo defensor de los derechos de los privados, estaría confirmando eso. Y no sé, ahora, yo no creo, sinceramente, que el PRI, todos los priistas estén dispuestos o hubieran estado dispuestos a votar en bloque en contra de la reforma. Tan no, que si así fuera, Alito y compañía no tendrían necesidad de hacer todas estas declaraciones, estos aspavientos, estos llamados como el que hizo Antier, o ayer ya no recuerdo, creo que Antier en la noche, a decir que no, que todos los del PRI tenían que votar en contra y que el que se atreviera a votar de modo distinto, pues ahí estaba, digamos, la posibilidad de que lo expulsaran, ¿no? Como a quienes han decidido participar, digamos, del gobierno del proyecto de López Obrador, ¿no? Como el embajador, ahora embajador, ex gobernador en Sinaloa y ahora embajador de México en España. Entonces, bueno, creo que habrá que ver si se logra, por lo menos, como decías tú hace rato, Ernesto, si se logra meter esta propuesta de modificación a la ley minera y si acaso el tema de todo el tema eléctrico no pasa, por lo menos que la parte del litio quede con cierto nivel de protección o de posibilidad de que no quede a expensas de estos buitres, ¿no? Ojalá. Yo lo veo complicado, pero bueno, ojalá. Las escenas que hemos visto ahora en la Cámara de Diputados, doctora Elisa Godínez, no es la primera vez que ocurren. Este tipo de performance, de actuaciones, pues se han llevado a cabo en distintos momentos. Hay una tentación muy grande de parte de los legisladores, particularmente en la Cámara de Diputados, y particularmente de algunos partidos políticos vinculados a la derecha, sí, hay como una tentación al vodevil. Es algo que les gusta mucho practicar. Pero bueno, estas escenas están allí, yo diría que forman inclusive parte del escenario que de vez en cuando ocurre en el Poder Legislativo. Lo que también hay es muy real, y justamente la escena que vimos de esta diputada muy contenta platicando con este cabildero, que entiendo es de una empresa internacional, pues lo que hay son negociaciones que se dan de manera muy, muy intensa. Y dentro de estas negociaciones, pues está también el interés político hacia futuro, a lo que viene después de 2024. Yo le quiero pedir una reflexión, doctora, en adelante. Si se logra la reforma constitucional, sería muy bien, qué bueno, perfecto. Si no se logra, el presidente López Obrador ya tiene su plan B, ya lo anunció, allí está también el resultado, yo entendería es casi el mismo. Lo que a mí me llama la atención es que dentro de esta dinámica de negociaciones, doctora, se menciona la posibilidad o la certeza de algunos inclusive de que en 2024 el escenario será distinto y de que para ellos me refiero a la oposición, les resultaría más cómodo una negociación con un personaje que ven cercano, por lo menos más que se mueve en sus mismos intereses, en sus mismos círculos de comederos políticos, de restaurantes, de barrios, de ropa, etcétera, etcétera, y de posiciones políticas. Marcelo Ebrard. ¿Hasta dónde esta negociación en la reforma eléctrica, doctora, ahora que ya está el camino más avanzado y la victoria que tuvo el presidente el día de antier, está ahí también presente, hasta dónde el 2024, la sucesión presidencial, se va o no a mezclar en esta negociación política de estos días, doctora? Uf, qué pregunta. Yo creo que no lo sé, no tengo bola de cristal, pero yo creo que sí se va a mezclar. O sea, al final, no sé, las lecturas, a mí me parece que, por ejemplo, el domingo, lo que vimos el domingo y todo este tema de la revocación y finalmente
sorpresivo resultado en términos de los números, ¿no? Y demás. Yo me preguntaría cómo queda en ese escenario Marcelo Ebrard. Y yo me da la impresión de que queda un poco desdibujado, porque pese a ser un funcionario pues muy eficiente, un político muy capaz y muy experimentado, me parece que en este escenario él como que de repente, no sé si no quepa, ¿no? Pero no lo encuentro naturalmente ubicado. Eso no significa que no tenga posibilidades, ni mucho menos, pero pues habrá que ver. Creo que yo no me atrevería a decir ahorita que ya está decidido lo que va a ocurrir en términos de quién va a ser el candidato o la candidata de Morena en el 2024. Lo que sí creo es que Morena tiene muchas posibilidades, como se demostró el domingo, es decir, el proyecto, la continuidad del proyecto del presidente mostró que tiene pues mucha fuerza, ¿no? La opción. Entonces, me parece que no está a dudas que la oposición no va a poder competir en el 24 ni cercanamente con el proyecto de continuidad de la Cuarta Transformación. No quiere decir con esto que no vayan a tener un candidato que tal vez pueda ser medianamente competitivo, pero no veo fácil que pueda disputarlo, ¿no? Lo que sí no veo es quién pueda ser, quien continúe eso. Creo que sí, probablemente la oposición está apostando a, pues mejor esto lo dejamos ahorita en stand-by, el tema de la reforma eléctrica, y más adelante, si tenemos creemos o apostamos a tener un escenario más favorable a nosotros, es decir, con un candidato que pueda ser mucho más, con quien pueda ser mucho más sencillo negociar o demás, más afín a nuestros propios intereses y todo esto, bueno, pues tal vez sí, o sea, yo creo que esa posibilidad existe, ¿no? Ya veremos en esta semana y el domingo qué ocurre, pero bueno, yo creo que independientemente de cualquier cosa, como ciudadanos nos debe importar que se garantice pues el mínimo de protección en el caso del litio, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente también que la industria eléctrica quede, sobre todo, digamos, bajo la rectoría mayoritaria del Estado, ¿no? Pero bueno, habrá que ver. Yo la verdad que no me atrevo a hacer un pronóstico, pero ciertamente sí coincido contigo en el hecho de que probablemente la oposición quiera negociar esto en otro momento, ¿no? Ya, Elisa Godínez, déjame, hago un alto. Hoy el presidente va a hacer una exposición, un informe más de los quién sabe cuántos que lleva. Algo había leído 100 días, ya ni entendí de qué, 100 días de qué. Pero más allá de eso, sabemos que hay una corriente que es todo le celebra al presidente López Obrador, la otra corriente que todo le critica al presidente Andrés Manuel López Obrador. En este balance, en este corte de caja que está haciendo el presidente, que va a hacer el día de hoy, ¿dónde lo sientes? Si tuviéramos que pensar cuando gana la elección, cuando entra como presidente de la República el 1 de enero de 2018 y hoy que estamos a 12 de abril del 2022, ya más de la mitad de su sexenio, le quedan 2 años y unos cuantos meses de gobierno. ¿Dónde colocar al presidente López Obrador? ¿Más arriba, más abajo, en medio? ¿Está mejorando cada día que pasa su administración? Unas partes se estancan, unas avanzan, todo es un retroceso. ¿Cuál es tu balance del presidente López Obrador ahorita a 3 años y meses? Uy, no, pues yo más bien les pregunto a ustedes, ¿cuál es su No, balance? es la doctora, por favor, No, ¿qué ¿no? va? No, No, pues, politóloga, ¿no? Pues, nosotros aquí estamos aprendiendo. ¿Qué ay, sí, quieres? como dice el clásico, yo vine a aprenderles. No, a ver, yo más bien
pues me gustaría también como escuchar, conversar. Ahorita no he podido como leer a detalle los comentarios de la comunidad de Momentum, pero Pues siempre, déjame, te leo algunos a ver, cuantos que dice José Loarce: reformas en Semana Santa me traen malos recuerdos, el régimen anterior los usaba y para cuando regresábamos de vacaciones a enterarnos que nos volvieron a joder. Dice Gilberto Ramírez: el PAN nos debe y le exigimos una explicación. Eh, ¿Qué hacía un cabildero ocupando una de las curules en plena sesión que dé en la cara? Erika Mergold: se observa que al PRI, con su copia de propuesta energética, solo está mareando a Morena. Es importante apoyar a la ley minera. Son algunos de los comentarios de la audiencia. Dice también... claro, por ejemplo, Marta Zamora: claro que va adelante siempre el presidente López Obrador. Bueno, ya sabemos esta parte de la gente que pues siempre simpatiza con el presidente y todo se lo va a celebrar, pero por eso creo que vale la pena hacer pues un análisis de esta parte, porque si hay cosas que se tienen que reforzar, pues mejor colocarlas y decirlas, y la gente sabe que, pues en tu caso y en el caso de nosotras y nosotros, pues la idea no es el golpeteo, sino más bien colocar los puntos. Acá ya sabes que en Momentum, pues lo hacemos pie de página y Rompeviento TV. Cuando hacemos la crítica, pues tenemos elementos para decir por qué sí, por qué no. ¿Cuál es en la tuya? ¿Dónde piensas que está muy fortalecido y dónde piensas que hace falta reforzar, Elisa? yo diría lo siguiente, está muy, creo yo, después de la inauguración de la IFA, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, eh, de, cumpliendo un compromiso y mostrando cómo siguen avanzando estos proyectos que propuso y que prometió, esa parte creo que es bastante fuerte, positiva. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que va a entregar, ¿no? Va a irse y va a entregar por lo menos 3 importantes obras de infraestructura en comparación con lo que habían estado haciendo en otros sexenios, ¿no? Bueno, ya entregó, va a entregar el aeropuerto, el Tren Maya tan polémico y la refinería que va a tener, pero que se conoce comúnmente como Dos Bocas. Entonces, eso me parece que es contundente y habla por sí mismo. En un contexto en el que, bueno, pues nos cayó una pandemia y la situación no fue nada fácil, el tema de las vacunas, todo el esfuerzo que se hizo en términos de lograr tener vacunas para todo el mundo en pues sí, en este escenario mundial en el que vimos lo que vimos y hemos estado viendo también, pues una disparidad absoluta. Me parece que también fue un acierto, ha sido un acierto. Sin lugar a dudas, pues la popularidad que tiene, el arrastre, el arraigo que tiene a nivel popular es algo que no se puede negar. La gente, una de las cosas que yo asocio con esto último y que me parece muy positivo, sinceramente, de López Obrador, a reconocerle, es cómo ha contribuido a la politización, ¿no? Eso me parece Sí. que, eso yo creo que No, le es vemos increíble ahí, ¿eh? en términos digamos, del avance de la democracia en este país. A mí eso me parece muy notable y más allá de mi simpatía, que por supuesto la tiene, yo sí como ciudadana digo gracias porque sí ha contribuido enormemente. Hay una cosa que en lo personal considero que sí ha sido una cosa muy difícil y que me hubiera gustado y todavía no pierdo la esperanza de ver tal vez un poquito más de avance. El tema, digamos, de la violencia, aunque ha habido muy discretos avances, no ha sido lo que hubiéramos querido. Pero creo que es un problema muy complejo. Aún así, me parece que creo que podrían haber y deberían de hacer ajustes en esa estrategia.
¿no? Y el tema, por ejemplo, de, digo, eso ya es como cuestión tal vez de opinión y tal. Yo sé que López Obrador es una persona pragmática y bueno, es así. Y en su pragmatismo, pues a veces dice, esto no es importante y sacrifica, ¿no? Hay una parte que a mí me parece que tal vez no requería de tanto, sino simplemente más bien de un ajuste más de establecer comunicación política y todo esto. Es esta relación tan friccionante o tan tirante que tiene con ciertos sectores, ¿no? Por ejemplo, el tema de la cultura, de la academia, ¿no? Todo esto me hubiera gustado que López Obrador hubiera sido un poquito más cuidadoso, pero no sé, él considera y como te digo, es muy pragmático, ¿no? Ese es como un panorama así muy rápido y un balance, ¿no? Y por supuesto el tema de los programas sociales. Por lo menos el hecho de que en este sexenio se haya impulsado elevarlos a rango constitucional me parece importante. Ahora, habría que hacer un análisis muy serio, muy detallado de cómo va funcionando cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué ajustarían? Porque, bueno, de repente es como decir, bueno, pues para el campo, esto de sembrando vida, ¿no? Y para todos lo mismo, ¿no? Bueno, a ver, espera, ¿no? Tal vez no necesariamente era así la cosa. Aún así, puedo decir que qué bueno que haya eso, ¿no? Y no que no haya nada. En fin, son matices que tendríamos que estar analizando. Bueno, una muestra de la utilidad de los programas sociales, indudablemente, doctora, y pues a lo mejor voy a recibir unos buenos cates ahí en el chat, pero pues ni modo, así es. Pues la utilidad de los programas sociales se vio el domingo pasado. Los beneficiarios de estos programas fueron masivamente a votar, lo cual implica que efectivamente están contentos con esa política pública. Hay mucho que discutir ahí, si efectivamente se diseñaron como una herramienta electoral o si efectivamente forman parte de esta estrategia de primero los pobres, que es el lema que el presidente López Obrador trae consigo desde hace mucho, mucho tiempo. El tema aquí, doctora, es que ahora está muy bien evaluado el presidente, no he visto las encuestas, ya venía con muy buenos números, después de antier seguramente va a ir todavía más hacia arriba. Viene la siguiente aduana, que yo ya la veo más bien, doctora, esa aduana en las elecciones intermedias de las gubernaturas en disputa, y si se mantiene este arrastre en términos del respaldo y no solamente en términos de votos, sino de imagen, es muy probable que el partido en el gobierno Morena gane alguna cantidad importante de las gubernaturas en disputa, lo cual tendría por primera vez en un buen rato, doctora, a un México pintado casi todo de un solo color en términos de partidos políticos. El tiempo del priismo no se veía. ¿Hasta dónde, doctora, estos programas sociales han servido también como un instrumento electoral para el presidente López Obrador? Y de nuevo la pregunta hacia futuro, y perdone que insista, doctora, esto no se hereda. O sea, la popularidad se puede contagiar un poco, pero el candidato o la candidata pues van a tener que hacer su propio esfuerzo, y no necesariamente la popularidad, el respaldo, la confianza no se transmite por ósmosis, doctora. ¿Usted cree que también hay esta posibilidad de que en 2024 todo esto que vemos ahora tenga algún declive o se va a mantener el proyecto 4T por el siguiente gobierno? Ay, me encanta esa pregunta, Alberto, porque la verdad es que creo que muchas personas nos estamos preguntando eso, no porque creamos que ya este sexenio se acabó, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que todavía faltan bastantes cosas por ver. Sin embargo, sí, al menos en lo personal, a mí es un tema que me apela en el sentido de que creo que lo que hemos visto a partir del 2018, todo lo que significó, todo lo que ha movido, por supuesto, todo lo que falta por transformar, pero sí era yo creo que lo que pasó en el 2018 era algo que ayudó
a despresurizar un montón de cosas en este país, porque yo no sé qué hubiera pasado si hubiéramos seguido repitiendo con los gobiernos anteriores, ¿no? Digamos, gobiernos que ya en el último de los casos, con Peña Nieto fue verdaderamente escandaloso, ¿no? El nivel, digamos, de rapacidad que tuvieron, o sea, una corrupción sin pena alguna, saquearon al país, al mismo tiempo con todas estas situaciones dolorosas y escandalosas, ¿no? Como la violencia, los desaparecidos y demás. Entonces era como insostenible lo que estaba pasando en este país. Me parece que lo que sucedió en el 2018, más allá de simpatía por López Obrador, era como importante porque ayudó como a que esto no se siguiera desbarrancando. Ahora, de lo que se ha hecho, se ha logrado hasta ahorita, a mí me parece que hay cosas que sí vale la pena consolidar, mantener, extender y eventualmente también ajustar, pero no quisiera yo ver que volvemos tan fácilmente, digamos, a un escenario o a una situación donde esto nada más fue como un pequeño episodio y vamos a volver a las mismas prácticas de siempre anteriores, ¿no? Ciertamente no se ha podido erradicar todos los males de este país, pero algo se está moviendo, ¿no? Mira, ya llegó Renata, entonces... Vaya. Perdón, les estaba poniendo en el chat que perdí mi mejor momento de la semana, que es estar aquí con ustedes. Buenos días, estaba en Radio Fórmula además. ¡Cácaro! ¡Cácaro! No, está bien, Renata, que des la batalla en esos espacios, porque qué barbaridad. Sí, es pura mentira, entonces ahí fui a debatir. Pero buenos días a ambos, a mi querida Elisa y a todo el adorado auditorio que nos ve. Buenos días, qué bueno que ya estás por acá. Elisa, no sé si quieres terminar. No, yo ahorita sí la dejo y mejor que Renata nos... Oye, pues cuéntanos con quién estabas ahorita ahí en Radio Fórmula. Pues era el espacio de Oscar Mario Beteta, era un debate ¡Ay, qué barbaridad! de mujeres y ya saben, diciendo que no había habido avances en materia de género y puras tergiversaciones. Digo, no digo que sea la panacea. Me hizo falta. Ahí está el omeprazol. Ay, soy Mario Ramón Beteta, qué barbaridad. Oh, Mario Ramón Beteta es su papá. Oscar Mario se llama. Oscar Mario ese. Ójale, pero no, ni a cuál irle, ¿va? No, fíjate que es más decente el papá, ¿eh? No sé si siga con vida, pero bueno, será más decente. Con todo y que fue gobernador del Estado de México por el PRI, imagínense, es más decente. Pero fíjate, ahorita que coloca esto Elisa, me parece aquí nada más para ampliar un poquito antes de cerrar la mesa, esta parte que dice Elisa, de qué bueno que estás ahí para pues tratar de incidir en esos otros espacios. ¿Qué tanto pensamos que funciona eso? ¿Se puede convencer todavía a estas personas? ¿Ese es el objetivo, convencerlos? Que en ese tipo de espacios, porque es también los radioescuchas o televidentes, según sea el espacio, es decir, participar en, no sé, con López Dóriga o Ciro Gómez Leiva o en el Reforma o aquí en Radio Fórmula, etcétera, funciona, es útil, ¿no? ¿Cuál es tu valoración ahí, Renata? Uy, si les dijera dónde estaba yo ayer, en Televisa y en el Reforma, imagínense, peor. Mira, creo que hay dos propósitos. El primero es poder contrastar muchas de las mentiras abiertas que dicen algunos de los invitados e invitadas, y eso creo que sí ayuda, es decir, lo que estás diciendo es falso, aquí está el dato y esta es mi fuente, ¿no? Que es la manera, por lo menos, en la que yo trato siempre de ir a esos espacios. Como ni siquiera me meto en debates ideológicos, sino trato de desmentir mucho de lo que dicen con datos y fuentes. Entonces creo que eso sí puede ayudar a la audiencia que de pronto está escuchando y dice, bueno, pues por lo menos puedo ir a revisar si lo que dice esta señora es cierto. Y dos, yo creo que la gente que ya está, que tiene esa fobia por Andrés Manuel López Obrador, nunca la vamos a convencer.
lo tengo muy claro porque la familia del lado de mi papá es así, entonces o sea, estoy segura que esa gente nunca le vamos a llegar, pero creo que hay gente que de pronto está en el coche mucho tiempo y que no tiene ese nivel de politización, es que no me gusta usar la palabra politización porque yo creo que es buena, pero bueno, esa fobia más bien con este gobierno y en específico con el presidente López Obrador, que sí le puede dar otra mirada, es decir, llegamos a oídos que no llegamos con el bellísimo auditorio de Momentum o en algunos medios públicos. Entonces, yo creo que esos espacios, si los tenemos, hay que ocuparlos, aunque es difícil. Ayer en el Reforma fui al segundo debate con Enrique de la Madrid, que de verdad, o sea, él fue a hacer campaña, ahí se cree presidenciable, entonces fue a hacer campaña, y peor aún con María Marván, la doctora María Marván, que es ex consejera del entonces IFE, de verdad, una sarta y del INAI. Sí, y del INAI, exactamente, Sí. exactamente. De verdad, unos disparates que yo ni siquiera me fui a meter a defender al presidente, fui nada más a desmentir lo que estaban diciendo. O sea, literalmente la ex consejera del INE, del IFE en ese entonces, decía que la revocación de mandato no tenía un mecanismo claro de qué pasaba si el presidente era revocado. Basta con leer, está muy mal hecha la ley federal de la revocación de mandato, hay 1000 cosas que se tienen que cambiar, pero es totalmente falso que no hay un mecanismo claro de qué pasaría si el presidente dice renuncio o si hubiera sido vinculante y los datos no le hubieran favorecido. Entonces, bueno, por lo menos creo que se puede desmentir algunas cosas que de otra forma claramente los conductores no van a desmentir porque están haciendo política, y que si no hay nadie ahí que les diga nada, pues nada más es una sarta de aplausos al régimen neoliberal. Ya. Bueno, déjame leer algunos de los comentarios aquí de la audiencia. Perdón ahí tantito, además de que hay alguien que ya me regañó, que dice, Jackie Marla, no es que le aplaudamos todo, reconocemos todo lo que ha hecho por el país, no seas soberbio, Ernesto, no demerites a la ciudadanía, porque tú tampoco eres objetivo. Bueno, ¿quién sabe qué escuchó esta persona? Lo que dije, y lo vuelvo a decir, y lo sostengo, hay gente que todo le aplaude al presidente, hay gente que todo le critica al presidente. Si ustedes de las personas que todo le aplauden al presidente y no aceptan ninguna crítica al presidente, mi sugerencia es que se revise. Si ustedes todo lo que hace y dice el presidente está mal, pues mi sugerencia es que se revise. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Es información, es análisis y es el derecho de ejercer, pensar por uno mismo, por una misma, y de eso se trata, pues, ¿no? Ahora, hay mucha gente, mi querida Renata, que celebra que estés en estos espacios y, bueno, quería comentarlo también en esos otros espacios de oposición. Ahora sí te dejo, perdón, Alberto, que nada más intervino un poco y pues te toca. No, a mí me ¿Puedo decir una cosa? Antes de adelante. Lo único que me faltó decir es que además también Carla Mote estuvo con Zuckerman la semana pasada, hizo un grandísimo trabajo. Creo que también ir a esos espacios nos permite un poco como quitarle de la cabeza esta idea que ha logrado poner la oposición de que la gente de izquierda o la gente que simpatizamos con López Obrador somos rupestres, idiotas, babosos y que no podemos articular una sola palabra, que es algo que a todas nosotras, sobre todo a las mujeres, nos pasa muchísimo. Y que creo que ir a hacer uso de esos espacios y ganar los argumentos, porque sinceramente, tanto Carla como, bueno, yo no voy a poner un juicio de valor, pero Carla les dio una arrastrada a Zuckerman y compañía tremenda. Y creo que eso ayuda a construir también, así como, no, hay gente súper capaz, súper inteligente de este lado también. Discúlpame, Alberto, solo quería agregar eso. No, simplemente comentar que sí, la batalla tiene que darse. Desgraciadamente todavía hay una buena parte de la población en México que se informa a través de la televisión. Es verdad que existen más líneas de teléfono celular que líneas de teléfonos fijos. Hay una cantidad importantísima, más de 100 millones, 120 millones de líneas de teléfono móvil y una conexión
a redes sociales muy importante, pero una buena parte de esas conexiones tiene un poco que ver con la política. Y por eso es que también este afán de algunos miembros de la oposición y algunos granjas y trabajadores de las granjas de bots que se dedican a enviar mensajes por vía WhatsApp, por ejemplo, esas plataformas WhatsApp, Telegram, etcétera. Así es que pues sí, la batalla tiene que darse. Yo te quería pedir tu reflexión sobre lo que pasó el domingo, Renata. ¿Cómo lo viste? Yo comentaba que la oposición hace muchos análisis y señalamientos y lo quiere dar la vuelta a la tortilla, planteando que la cantidad de personas que acudieron a votar es una derrota, que no son ni de cerca los 30 millones que obtuvo el presidente López Obrador en 2018, y hacen a un lado las condiciones en las cuales se ocurrió esta votación, y pierden de vista algo que yo le comentaba a la doctora Elisa Godínez y a Ernesto Ledesma, que me parece muy importante. Son 15 millones de votos en favor de que el presidente López Obrador siga. Son 15 millones de voto duro. Con eso empezaría cualquier plataforma política en 2024. Me parece que eso también es importante y eso podría explicar la furia y la rabia de los opositores al presidente López Obrador. Pero ¿tú cómo lo ves? Totalmente de acuerdo, están furiosos. Yo ayer le platicaba un poco a Elisa en un chat, como para mí fue impresionante. Fui a 2 debates ayer, les digo, uno en Televisa y uno en Reforma, y el de Televisa fue con un panista, un priista joven, mucho más serios, donde aceptaban que ellos habían desmovilizado porque sabían que no les daban los números. Entonces yo le dije, bueno, por lo menos hay aquí honestidad. Me parece profundamente antidemocrático, pero pues por lo menos son honestos, ¿no? Los otros son antidemocráticos y deshonestos. Y ya después repito, y me da pena regresar a la doctora María Marván, pero esto que tú mencionas de los 30 millones, lo menciona ella en el debate que salió ayer en la noche en el Reforma y hoy en el periódico. Y ese es el nado sincronizado. Es obvio que la narrativa la construyeron incluso antes de tener los resultados. No importaba qué número saliera, incluso si hubieran sido 29 millones, hubieran dicho, ya ven, ya perdieron 1 millón y eso es muchísimo. Cuando claramente, como tú mencionas, es un análisis técnico que no pasa un examen ni siquiera de la preparatoria. En ningún análisis de datos, de nadie que sepa analizar datos de la manera más sencillita, puede decir que se puede esperar lo mismo, los 30 millones de votos que se tuvieron en 2018, en una elección que no es presidencial, con una tercera parte de las casillas, con condiciones adversas en un fin de semana, con todas las condiciones que el INE propició y que ya se han mencionado ayer. Los maxi abogados hicieron un gran trabajo analizando esto. Es obvio que no. A mí un dato que me gustó que puso Fabricio Mejía ayer es que, a ver, o sea, también esta tergiversación que hizo Mario Delgado de decir, si se hubieran puesto todas las casillas hubiera sido el triple de votos. Bueno, no, tampoco, así tampoco se hacen el análisis de datos, es falso, ¿no? No, eso no es lineal. Pero creo que el dato interesante que da Fabricio, ese sí me parece importante analizar, que por casilla hubo más votos a favor de López Obrador que en 2018. Repito, esto no significa que hubiera sido el triple, pero sí significa, sí hay que analizar que por número de casillas, el voto fue impresionante. Digo, ya el 90% pues, es obvio, ¿no? Que es meramente una movilización por una buena evaluación que tienen la gente, o estos 15, 16 millones que fuimos a votar a favor del presidente. Ahora, a mí nada más me gustaría cerrar esto diciendo que creo que, y no sé si ya se dijo en la mesa, espero que no, y si sí me disculpo, pero como listar los triunfos de este momento, porque sí creo que es injusto, es incorrecto que la derecha pueda llegar a ganar la narrativa de que esto fue un fracaso. Fue un triunfo. De verdad, o sea, obviamente hubo errores, obviamente hay cosas que tenemos que revisar, incluso desde el lado de Morena, etcétera, ¿no? Pero creo que hay varias cosas que se tienen que rescatar y que espero que la audiencia esté de acuerdo conmigo. El primero, el grandísimo triunfo democrático de haber tenido este ejercicio. Yo me siento hasta avergonzada de repetir esto como perico en todos los espacios que voy, pero de verdad que para mí es muy emocionante e impresionante que mi hija, que tiene pocos meses de vida, me ha acompañado a votar 3 veces. 3 veces ha ido conmigo a votar en los años y pocos meses de vida que tiene. ¿Cómo esto no va a ser algo que celebrar en una democracia, no? Tener que los bebés que nacieron a principios de junio
que hoy tienen 10 meses, ni siquiera tienen un año, han ido a las urnas 3 veces. Si esto no es la profundización de la democracia, de verdad no entiendo qué es lo que puede hacer. Otro punto que menciona Julio Aybar es este triunfo político de que se empieza a hacer política, ahora sí lo que dice el presidente, que la política sea algo más público, que la vida pública sea más pública. ¿Cómo se ve eso? Bueno, pues con estos ejercicios democráticos, porque antes lo que significaba la opinión pública o el debate público, pues solamente se veía en las mesas de televisión, y quienes tienen acceso a mesas de televisión somos unas poquititas personas. Y hoy no, hoy la gente puede ir a emitir su opinión sobre qué está pasando en nuestro país, en las urnas. Y bueno, a mí me pareció una fiesta y yo sigo emocionada de haber visto las imágenes de gente yendo a votar, caminando horas, cruzando ríos, andando en bici. Creo que fue una jornada bellísima. Y bueno, pues para adelante nos queda muchísimo análisis, que sé que esta mesa fue por ahí, pero a mí el análisis que más me interesa es el mensaje que el presidente López Obrador da hacia adentro del partido, porque pues el de para afuera creo que es muy obvio y ya se habló mucho, pero el de adentro al partido, ¿no? Creo que muchos de los aspirantes a la presidencia, y lo digo con nombre y apellido, Ricardo Monreal y aliados, creyeron que conforme iba pasando los días, López Obrador iba perdiendo su fuerza. Y creo que esto es un buen, digamos, manotazo en la mesa de decir, a ver, no, aquí me quedan 2 años y medio y la gente me respalda. Claramente el respaldo es hacia el obradorismo y no necesariamente ni a Morena ni a un actor en específico que no sea él. Ya, gracias Renata. Dice Mariam Calderón, qué estómago el de Renata para ir al debate en Reforma. Pati Lira, a la audiencia hay que proporcionarle otra visión. Gracias Renata por tu activismo. Glowing Diversión Neón dice, muy bien por Renata, me encanta verla en otros medios, no pierde el control y hace a la perfección sus argumentos. Neda Jael, coincido con Renata, importante continuar dialogando pese a la actitud que adoptan las personas que están en contra de este proceso. Carlos Madrazo, gracias Renata por cubrir esos espacios de mentira. Yo soy Rompeviento TV, eso, pero en esos otros espacios hay millones siendo engañados y hace falta quien tenga el aplomo y el hígado para ir a desmentir. FBR dice, más de 16 millones de votos son síntomas de que AMLO está haciendo algo bien. Con Calderón y Peña las urnas habrían estado abarrotadas, pero para revocar su mandato. Gabriel Sánchez, mi solidaridad con la doctora Violeta y Ernesto. Gracias. Agradecimiento a Alberto Nájar, a todo el equipo de Momentum, así como a todos sus importantes invitados. Excelente, gracias. Lo bueno de todo, dice Javier Hernández, lo bueno de todo esto es que jóvenes como ustedes se están inmiscuyendo en estas decisiones y están luchando por un cambio real en México. Nunca más se tiene que dejar de lado a los jóvenes. Están hablando de nosotros, Alberto, no crean que de Renata o de Lisa, no es de nosotros, Alberto, que están, a eso se refieren con los jóvenes, las jóvenes, claro. Hay alguien, mi querido Alberto, que está bien enojada contigo por la pregunta que le hacías también ahí a Elisa cuando planteabas de los programas sociales y de que pues la gente fue a votar. Dice Zenaida Mendoza, qué mal comentario, le salió lo fifí a este conductor y ya por eso me desuscribo a este programa y bueno, ya se enojó y demás. La gente lo lleva a unos lugares que de veras sorprende muchísimo, pero bueno, esas son parte de los comentarios y las realidades, las percepciones que luego tiene la gente frente a una pregunta que nada tenía que ver con ese sentido a donde se llevó la pregunta. Pero te hago la misma pregunta que le hacía Elisa para ir cerrando esta mesa, perdón. ¿Qué sentido, qué valor tiene o qué eficacia puede tener que se pueda estar tratando de incidir en otros espacios que son de franca y abierta oposición? Algunos no solamente oposición, sino un anti-López Obradorismo
o anti izquierda o anti todo lo que tenga que ver con programas sociales o que tenga que ver con pueblos indígenas o con comunidad LGTB, etcétera, etcétera. ¿Qué decir? Es útil estar participando como hace Renata en estos espacios. La gente ya ha opinado al respecto. Renata también. ¿Cuál es tu valoración ahí, Elisa? Híjole, bueno, a ver, yo sí, sobre todo admiro mucho pues, el temple, ¿no? De quienes pueden acudir, como en este caso mi querida Renata, que ya siempre se lo digo, pero ya lo sabe que la quiero y la admiro mucho, y otras personas, amigas y amigos que sí se animan a ir. Yo eso sí lo admiro porque, por ejemplo, yo en lo personal no podría, para empezar no me invitan, ¿verdad? Pero para seguir no podría porque no me gusta, yo me siento muy incómoda, eso es en lo personal, por una razón sobre todo, que es la siguiente. Cuando tú estás en un espacio, yo nunca he conducido un espacio, ¿no? Pero me imagino a mí misma conduciendo un espacio y decir, yo no podría estar escuchando, por ejemplo, que alguno de mis invitados mintiera abierta y descaradamente, o estuviera manipulando. O sea, yo creo que yo en ese caso le diría, oye, a ver, que tú tengas una posición tal, bienvenido, pero no manipules, no mientas, no digas estas cosas tan estruendosas. Y me parece que en esos espacios, la mayoría de los conductores, ¿sabes? Un poco se hacen así como, oh, y entonces como un poco se vuelven medio cómplices del asunto. Y esa parte a mí me enoja mucho, pero bueno, esa es mi posición muy personal. Ahora, yo sí creo que no hay que dejar, no hay que claudicar, pues, ¿no? Sí hay que tener y hacer el esfuerzo quienes tengan la posibilidad de, pues, de eso, ¿no? De ocupar allí algún momento, algún espacio, pues porque sí de verdad también llega a ser insultante lo que pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, en el radio, en la capital del país, perdón que sea tan centralista, no sé, desconozco cómo es, por ejemplo, la radio en otros lugares fuera de la Ciudad de México, pero la radio comercial en la Ciudad de México es prácticamente inaudible. O sea, es escandaloso lo que se escucha, ¿no? Entonces creo que sí es importante de algún modo encontrar cierto balance. Por otro lado, uno diría, bueno, pero ¿qué tanto balance puedes lograr si en realidad es un porcentaje mínimo en el que, pues, no sé, yo creo que siempre va a ser importante. Pero bueno, en lo personal, así así, mi opinión es que hay gente para todo y hay gente súper buena que va a esos espacios, como por ejemplo ahorita decía Carla, lo hace magnífico, ¿no? Le va súper bien, pues porque además tiene un temple y unos argumentos geniales. Y tal vez hay otras personas que tienen, digamos, argumentos y habilidades para seguir construyendo en otros espacios y para seguir, digamos, trabajando, que es, por ejemplo, lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Que es como ir profundizando, ir discutiendo entre nosotros. No porque no me guste la discusión con otros, pero bueno, yo creo que ahí cada quien tiene y sabe sus habilidades. Pues sí, cada quien sabe, tiene sus habilidades y la verdad que sí es yo honestamente yo considero que es muy cuesta arriba el tratar de ir a convencer esos espacios. Sí, efectivamente la radio está prácticamente pues en una de las peores épocas de su historia, el periodismo en la radio de Ciudad de México. Yo tampoco he escuchado en radio en otros lugares de la República, pero me imagino que también debe estar ahí, en esa naturaleza. Pues es una lástima que no se acabe de entender que hay algo que se llama periodismo, objetividad y ética y muchísimos otros valores que se supone que deben aprender todos los que nos dedicamos a este oficio. De mi parte, pues yo les quiero agradecer nada más, Renata, doctora Elisa Godínez, maestra Renata Turrent, ya nos pasamos de la hora. Ya Muchísimas gracias. nos va a regañar el siguiente invitado, pero a ver, ojalá nos haya aguantado, pero todo es culpa de Renata, así que le vamos a decir, le vamos a pasar el teléfono de Renata, que le reclame a ella es la culpable. Mi querida Elisa Godínez, gracias siempre por estar acá. Renata Turrent, siempre gracias también.
les mandamos un fuerte y cariñoso abrazo. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Puedo hacer un anuncio ya para que me acabe de matar bien el invitado? Ernesto va a estar en Capital 21 el jueves de Semana Santa, hablando con Violeta Núñez de este magnífico trabajo que hicieron sobre litio, para que todos lo vean, jueves a las 10 de la noche. Y hoy nace una revista de donde Elisa es parte del consejo editorial, que lo pueden ver ahí en mi Twitter para ya no usar más tiempo. Se llama Revista Sentido Común y habla de la reforma eléctrica. Ahí está, mira, ya lo tenemos, ya lo tenemos. También está Violeta Núñez ahí en el consejo. Así Elisa, es. no, está muy bien la revista. Nada más, si fueras tan amable de comentarnos ahí, la dirige Fabricio, ¿no? La dirige Fabricio y el consejo editorial ahí lo pueden descargar. Lo encuentran como sentidocomunmx.com. Ahorita lo pongo otra vez en mi Twitter. Y bueno. ¿Quiénes están? Platícanos, cuéntale a la audiencia, ¿quiénes están en el consejo editorial? Bueno, está Pedro Miguel, es más, se los voy a decir así completos. Está Violeta Núñez, Violeta Vázquez Roja, Pedro Miguel, El Fisgón, Lorenzo Meyer, está los Moneros, José Hernández, Rapé, Armando Batra, Elvira Concheiro, algunos compañeros bueno, no sé si conocen a Beatriz Aldaco de Sonora, que además justamente trae 2 textos de Sonora, de académicos de Sonora a este primer número. Elena Poniatowska, que es siempre una emoción tenerla. Y compañeros jóvenes, bueno, Diana Fuentes, que es académica también de la UAM, como ya dije, la querida Elisa Godínez, compañeros jóvenes como Juan Pablo Morales, Irving Rojas, Víctor Aramburu y Adrián Velázquez, que son académicos. Entonces, de verdad es un esfuerzo precioso del que somos parte algunos, y bueno, pues ojalá que les guste. Esta edición trae un texto de la doctora Sheinbaum, de Pedro Miguel, de Ángel Valderas, de la doctora Violeta Núñez y de estos académicos de allá, de Sonora, y hay varios cartones muy buenos para que lo vean. Vale, pues muy ahí bien. está la recomendación. Muchas gracias. Gracias, Renata. Felicidades por el nacimiento de esa revista. Un abrazo ahí para todas las compañeras y compañeros que lo integran y mucha suerte. Y dicen ahí en el teatro, mucha mierda, ¿va? Así que ánimo, qué bueno y felicidades. Un medio más, hay que asomarse a leer, a ver qué es lo que nos comentan aquí todos quienes integran esta revista. Felicidades, felicidades, Renata. Felicidades, Elisa. Gracias otra vez. Gracias a ustedes, un abrazo a todos. Adiós, adiós. Hasta luego, suerte. Ahorita le pasamos el teléfono tuyo, Renata. Bueno, sí, a nuestro invitado para una que te disculpa reclame. también para el que esté invitado. Adiós. Adiós. Ay.